En Israel no existían iglesias, no había iglesias. Iglesia deriva de la palabra eclesia, que es un término y un concepto griego. El mundo griego era un mundo pagano, politeísta, que tenía muchos templos y tenían muchos dioses. Pero este concepto de eclesia y esto de iglesia pues no existía en Israel, en el pueblo hebreo. Es un concepto que lo de la iglesia pues saltó de la herencia griega hacia Occidente, pero que no viene bíblicamente, no viene de Israel. Al principio, en la época de Moisés, año 1500 a.C. aproximadamente, pues después del episodio del monte Sinaí, en donde Moisés recibió las tablas de la ley por parte de Yahvé, entonces, bueno, el pueblo hebreo ya conocía los mandamientos de Yahvé. Lo que ocurre que ahí en Sinaí hay una manifestación que se los da ya por escrito, como diciendo, bueno, aquí os lo doy por escrito para que no tengáis pérdida. Pero ya los patriarcas antiguos, el profeta Enoc, Abraham, José y Jacob, todos ya pues sabían en qué consistía hacer la voluntad de Yahvé. Por eso pues tienen una relación con Yahvé. Bueno, entonces Yahvé después le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo. Un tabernáculo que sería una especie de tenderete móvil, bien hecho, pero era móvil, era para transportarlo, porque el pueblo hebreo tenía que viajar desde Egipto hasta la tierra de Israel, o sea, hasta la tierra prometida que Yahvé les iba a dar. Y tenían nada menos que 40 años de recorrido, ¿no? Por un castigo que les puso Dios, ¿no? Entonces Yahvé le dijo a Moisés que construyeran un tabernáculo para él, para Yahvé, para que tuviera un sitio, es decir, para habitar con ellos, entre ellos, Yahvé viviendo entre ellos, ¿no? Entonces era un tabernáculo que consistía, bueno, pues tenía diversos materiales, maderas, travesaños, postes, cortinas, telas, en fin, todo tipo. Y de todo esto, en un armazón, una estructura, pues que transportaba, para eso estaba la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes y se ocupaban de todo lo relacionado con las cosas del templo, de llevar los utensilios y todo esto. Porque eran cosas sagradas, las cosas del templo, o sea, en este caso las cosas del tabernáculo de Yahvé eran cosas sagradas, y se ocupaba la tribu que se ocupaba de las cosas sagradas, la de los levitas, que estaba apartada por Yahvé para ese menesteres. Entonces así Yahvé fue habitando con Israel, con el pueblo hebreo, por el desierto, mediante ese tabernáculo móvil, ¿no? Después llegan a la tierra prometida, más adelante, con Moisés, luego el que le sucedió, Josué, y ya pasa el tiempo, y hacia el año 1000, en la época del rey David, pues entonces el rey David vivía en un gran palacio, en un gran y suntuoso palacio, que estaba en la parte alta de la ciudad de David. La ciudad de David, que era una zona alta en Jerusalén, ¿no? Que luego estaría al lado el monte Moria, más alto, donde llegaría a estar el templo de Jerusalén. O sea, se reservaba la parte más alta para algún día ese templo, ¿no? Entonces, el rey David vio que él vivía en un suntuoso palacio grande, con todo tipo de lujos y con todo tipo de cosas, y vio y se fijó David de que Yahvé pues vivía en un pequeño tabernáculo
que era una especie de tenderete que era móvil, que se desplazaba, lo tenían que llevar de un sitio a otro, que era pues, cortinas y madera, unos travesaños y tal. Entonces esto pues le chocó al rey David, como él vivía en un palacio y Yahvé, que era el Dios de ellos, el Dios de él y el Dios de Israel y el creador de la tierra y del universo, como podía estar entonces o sea, viviendo reservado en un pequeño habitáculo con unas cortinas. Y entonces David pues le propuso, le dijo a Yahvé que, pues, que tenía la intención, la voluntad de construirle un gran templo digno, magnífico, para que allí habitase Yahvé, pues como se merecía, ¿no? Un gran templo, como así pues llegó a ser, ¿no? Pasa que Yahvé no le dejó que lo construyera David, ese templo, porque decía que había hecho correr mucha sangre David, porque era el dios guerrero, había sido, o sea, perdón, el rey guerrero, había sido un rey guerrero que había estado en 1000 guerras derramando sangre, y entonces dijo Yahvé que se reservaba mejor esa labor para su hijo Salomón, que no había sido un rey guerrero, sino que fue un gran rey, un gobernante para Israel. Con Salomón hubo una época muy buena de paz y de riqueza para Israel. Bueno, entonces vemos cómo el templo de Jerusalén había sido idea del rey David, pero no fue una idea de Yahvé, de Dios, que se lo encargase al rey David. No le encargó nunca nada, ni quiso, o sea, Yahvé en principio no quería ningún templo ni nada, pero fue que se empeñó el rey David en que se sentía mal porque él estaba residiendo en un suntuoso palacio y Yahvé tenía un tabernáculo con cortinas y con maderas. Entonces pues le daba apuro y en fin, y que tenía esa ilusión para construir un gran templo para Yahvé. Entonces bueno, Yahvé no se lo prohibió, no lo rechazó, puesto que se lo ofrecía al rey David. Bueno, pues lo aceptó Yahvé, que se construyera ese templo en Jerusalén, pero con la condición de que fuera, o sea, que lo construyera su hijo Salomón, que estaba libre de guerras y de derramar sangre y eso. Pero le permitió a David, sin embargo, pues ir reuniendo ya los materiales, o sea, ir haciendo los preparativos de reunir los materiales, porque eso iba a llevar muchos años, ¿no? La construcción de ese gran templo de Jerusalén. Entonces vemos cómo la idea de Yahvé, pues no había iglesias, ni templos, ni nada, y eso porque estaba el templo de Jerusalén, pero porque se lo propuso el rey David, que Yahvé no pidió ningún templo, ni exigía nada, ni iglesias, ni nada, ¿no? Lo que sí existía era que había santa convocación, pero era para todo el pueblo, en fiestas y en fechas, en sábados, en fechas señaladas. A veces pues se congregaba lo que es el pueblo, o sea, todo el pueblo, para algo importante relacionado con Yahvé. Entonces sacerdotes, pues comparecían los sacerdotes, el rey y todos. Entonces pues se procedía, por ejemplo, pues a la lectura de los rollos de la escritura, o así en eventos especiales. Entonces había lo que se llamaba santa convocación, o sea, se convocaba a todo el pueblo, pero no existía el concepto este de iglesia, de eclesia, griego esto, ¿no? Entonces vemos cómo no había iglesias por ninguna parte, ni templos, que no era tampoco un pueblo politeísta. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento no había iglesias, y en el Nuevo Testamento, cuando Yahshua el Mesías estaba presente, estaba en esos tiempos, pues tampoco había iglesias. Lo que sí había era sinagogas, la sinagoga judía,
pero que tampoco dio instrucciones Yahvé para que se construyeran sinagogas. Eso fue también un invento, una idea de los judíos, o sea, de los israelitas, porque había todo un sistema, ¿no? Social y sacerdotal, y entonces pues, y luego para instruir a la gente en la escritura, que eran temas muy profundos, muy extensos, de conocimiento, donde entonces pensaron los judíos ellos fue una decisión humana de esto de poner sinagogas, pues era un centro como para estudiar, para leer pues la escritura, la Torá, escritos para, en fin, los profetas, los escritos históricos, hacían pues lecturas, ¿no?, de los profetas y todo esto. Pero como eso era una idea de ellos, ¿no?, del pueblo judío. Entonces sí había sinagogas, pero que Yahvé no las había mandado a hacer, que fue un invento, fue una idea de los propios judíos. Entonces, como decíamos antes, como en Israel, en el Antiguo Testamento no había iglesias, ni templos, ni nada, y luego en el Nuevo Testamento, en tiempos de Yeshua, tampoco había iglesias, ni nada. Había una sinagoga, pero que era una idea de los judíos, de ellos, para aprender ellos cosas que, bueno. Entonces, como nunca ha habido iglesias, y es que pues que el concepto este de lo de iglesia, el concepto iglesiero, pues un concepto moderno que a través viene todo de la interpretación griego-pagana, politeísta, ¿no?, con la visión esa de los 1000 templos que había por allí, pero que Yeshua y los discípulos no tenían locales, y entonces la prédica pues decían a la gente: si tienes que ir a un local que está allí en la calle, no sé qué, y hay una secta. Entonces todo esto no tiene nada que ver. Lo de iglesias, las sectas, los templones y esto, también en el futuro, como dice la escritura, tampoco va a haber templos, ni iglesias, ni nada. O sea, en el milenio, cuando venga Yeshua el Mesías, la segunda venida, entonces en el milenio y después, pues en Apocalipsis se dice claramente que no va a haber tampoco iglesias, ni templos, ni nada. Entonces, como nos han engañado en esta civilización occidental, con el cristianismo griego pagano, con toda esa contaminación, ¿no?, griego-pagana, que eso, pues con el tiempo pues va a haber que limpiar todo ese concepto y dejarlo puro como está en la Sagrada Escritura.